Hola, soy Vlad y esto es el podcast del vampiro Vlad. En esta ocasión vamos a hablar de las películas animadas Watchmen capítulo 1 y capítulo 2 que salieron en este año 2024. Hablando de esta magnífica obra que está basada en una novela gráfica, en un cómic que se llama igualmente Watchmen. También ya tiene una película y una serie. Yo les recomiendo mucho ver estas dos películas, capítulo 1 y capítulo 2, que salieron este año, porque son igual de buenas que el trabajo anterior. Se debe de mencionar también que esta novela gráfica fue creada por Alan Moore y Dave Gibbons. La historia de estas nuevas películas, que están muy bien adaptadas, tienen muchísimas referencias, muchas más que la película del 2009. La película previa también fue muy buena, tiene un soundtrack exquisito, que quizás supera por mucho a estas películas nuevas animadas, pero estas películas tienen muchísimas más referencias al cómic original. Estas películas, como en la anterior, comienzan en el año 1985, en una historia mundial que es alternativa a la que vivimos actualmente. Comienza con el asesinato del Comedian, un héroe convertido en agente del gobierno, más bien un antihéroe. Esta muerte llama la atención de Rorschach, el último de los vigilantes proscritos. La investigación de Rorschach enreda a sus colegas retirados, Night Owl, Silk Spectre, Doctor Manhattan y Ozymandias, en conflicto con sus pasados y en un misterio que amenaza sus vidas y un mundo al borde de la guerra. Todos estos personajes son claves en esta película, así como en la novela gráfica. Rorschach es un tipo duro, un detective implacable, que trata de cobrar venganza más que justicia. Esta historia está por demás bien escrita, bien desarrollada. Los personajes tienen una personalidad propia que te puedes clavar con cada una de sus historias. Podemos ver estas historias personales en los flashbacks, en las memorias de cada uno de los personajes, desarrollándolos aún mucho más, creando una profundidad que no quieres dejar de leer. Si eres amante de las letras, te encantaría leer esta novela gráfica. Y si te gusta solamente el cine, las películas, también es perfecta para ti. Aunque debo de agregar que los superhéroes de estas historias son muy diferentes a los que ya conocemos de los cómics, ya sean de DC o de Marvel. También debemos de agregar que esta película pues es hecha por DC y la Warner Brothers. La historia de Watchmen se centra en mucha parte con la guerra en Vietnam y la presencia de Richard Nixon. La mayoría de los vigilantes, así se traduciría el título de esta obra, son personas que se disfrazan y se denominan comúnmente como superhéroes, aunque el único personaje que tiene poderes sobrehumanos es el Doctor Manhattan. Este personaje está genial, tiene un desarrollo impresionante, es de esos superhéroes que te dejan sorprendido y su forma de hablar, wow. Y gracias a este personaje, el Doctor Manhattan, los Estados Unidos tienen una ventaja estratégica sobre la Unión Soviética, lo cual ha aumentado las tensiones entre las dos naciones. Con el tiempo, los superhéroes de estas historias se vuelven impopulares entre la policía y el público. De hecho, llega un punto en que las leyes prohíben a estos superhéroes. Muchos héroes están retirados, pero el Doctor Manhattan y el Comedian operan como agentes aprobados por el gobierno, y Rorschach continúa operando fuera de la ley. Entonces, a partir de la muerte del Comedian, Rorschach cree que ha descubierto un complot para terminar con los vigilantes disfrazados y decide advertir a sus compañeros jubilados, al búho nocturno, al Doctor Manhattan, a la novia de Espectro de Seda, y a Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo. Después del funeral, el Doctor Manhattan es acusado en televisión nacional de ser la causa del cáncer de sus amigos y antiguos colegas, incluso de su exnovia, lo cual causa que este dios, porque pues es un tipo demasiado poderoso, decida irse al planeta Marte.
Posteriormente, Ozymandias es atacado, pero logra sobrevivir. Rorschach cae en un montaje acusado por asesinato de Moloch, un ex supervillano con quien venía hablando sobre este posible complot. Insatisfecho en su relación con el Dr. Manhattan, el espectro de seda se muda con el búho nocturno, con quien inicia un romance, algo más humano, vaya. Se ponen sus antiguos trajes y reanudan su trabajo como vigilantes, y cada vez se involucran un poco más. El búho nocturno comienza a atar cabos, pues es una especie de Batman en este universo, para mi gusto, ¿verdad? Habrá quien difiera, pero él empieza a creer en algunos aspectos de la teoría de Rorschach, quien se encuentra en la cárcel, y el búho nocturno junto con su nueva novia, el espectro de seda, deciden sacar a Rorschach de la cárcel. Aunque bueno, a Rorschach no le fue nada mal en la cárcel. De hecho, él se la pasó golpeando a los presos que querían matarlo. De hecho, aquí podemos escuchar una de las frases más icónicas del personaje. Yo no estoy encerrado con ustedes aquí. Ustedes están encerrados conmigo. La parte donde el Dr. Manhattan decide irse a Marte es excelente porque comienzas a ver las escenas donde él existe en todas las épocas, desde el momento en que obtuvo sus poderes, desde cuando fue humano, después obtuvo sus poderes, conoció a su novia. Vemos cómo va del pasado al futuro, contándonos sus experiencias, su forma de ver la existencia misma. Es magnífico. En pocas palabras, el planeta Tierra está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y nuestros héroes tratan de hacer que no suceda, tratan de evitarlo. Estas películas tienen una adaptación bastante fiel a lo que es la novela gráfica, aunque la primera película, la verdad es que ya tenía bastante de la novela gráfica, se omitieron algunas partes. En estas películas podemos ver cuando analizan a Rorschach con las tarjetas precisamente de este nombre Rorschach, las manchas de tinta sobre un papel, y que el paciente dice qué es lo que está viendo. En estas películas sí podemos ver esto, ¿no? Es genial porque nos damos cuenta de el por qué nace este personaje de Rorschach. El Dr. Manhattan es un personaje excelso que desde la primera película ya habían hecho una muy buena interpretación de este personaje. También vemos el trasfondo del comedian, de cómo era un tipo rudo, recio. Incluso podemos llegar a decir que le encantaba asesinar, quemar cosas con su lanzallamas. Por otro lado, el personaje del búho nocturno, un héroe disfrazado que tiene mucho dinero, que tiene vehículos, que tiene equipo para enfrentarse al mal. Por otro lado, nos encontramos a Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo. Qué difícil es luchar contra él, y lo vemos en varias escenas de la película. Es un tipo demasiado difícil de quitarte de encima. Incluso Rorschach y el búho nocturno luchan contra él y se ven en cierta forma superados por él. El espectro de seda es una joven quien se metió con el Dr. Manhattan, pero como ya les había comentado, está insatisfecha porque este no le da la atención que ella requiere o que necesita. Él es casi un dios, por así decirlo, y varias veces lo mencionan en las películas. También, además de todo esto que les acabo de decir, en estas películas hay un puesto de revistas donde un niño está sentado leyendo un cómic. Es una historia totalmente ajena a los vigilantes y que es muy buena historia de terror. Excelente historia. Yo les recomiendo ver estas películas porque se la van a pasar muy bien, y esperando también que estas películas los lleven a leer la novela gráfica, que está buenísima. El capítulo 1 de estas películas dura aproximadamente 1 hora y el segundo capítulo dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos, pero el tiempo en verdad en estas películas ni se siente. Son tan buenas las tramas que el tiempo pasa rapidísimo. Como les digo, también se ven partes del cómic que lee el niño, al cual interrumpen a cada rato, porque las historias del mundo, sobre la guerra, sobre que atraparon a Rorschach, sobre que el Dr. Manhattan se exilió a Marte, los héroes de antaño regresaron, sobre el ataque a Ozymandias. Este chico lee los relatos del navío negro.
Dichos relatos se enlazan perfectamente con la historia. Algunas de las frases que se dicen en estos relatos sirven como referencia a lo que estamos viendo en la historia principal de los vigilantes. Como les digo, el Dr. Manhattan decide irse a Marte mientras en la Tierra los conflictos están al rojo vivo. La Tercera Guerra Mundial está a punto de comenzar y el espectro de seda intenta convencer al Dr. Manhattan, quien ya sabía que esta conversación tendría lugar, porque él está consciente de que todo está pasando por algo. Él ya sabe lo que va a suceder antes de que suceda, pero decide no intervenir para no cambiar los resultados de estos sucesos. Espectro de Seda comienza a argumentar para que Dr. Manhattan decida regresar a la Tierra con ella y así tratar de salvar al mundo. Y al final, ella lo consigue, dando muestra de su humanidad, de su existencia. Aunque podemos decir que ni siquiera fue ella, fue él mismo el que se autoconvenció al decir que su existencia es perfecta, que la existencia de cada ser humano en el mundo tiene un porqué y es única. Así es, cada ser humano en el mundo somos únicos. Para no spoilearte demasiado, aquí dejamos nuestra reseña de hoy. Solamente me queda decirles que vean las películas animadas Watchmen, capítulo 1 y capítulo 2. Valen mucho la pena. Quizá el único punto flaco de estas películas es la animación. En mi opinión, considero que el 3D le quita agilidad a los personajes en sus movimientos. Pero fuera de eso, la trama sigue siendo igual de perfecta que en la novela gráfica. No hay cambios en la historia. En pocas palabras, es una excelente adaptación. Sin más que decir, tú tienes la última opinión. Hasta pronto.